Comenzamos. Me avisan si se mira la pantalla y me escuchan bien, porfa. Va. Entonces, vamos a comenzar hoy hablando un poco del divisor de un polinomio. Eh, Divisor de un polinomio. Lo vamos a tomar así. Bueno, vamos a definirlo. La definición va en el siguiente sentido. Nosotros vamos a tomarnos dos polinomios, sean P, Q, en el anillo de polinomios, ¿sí? Con Q de X, esto va a ser distinto al anillo B, al polinomio 0, y se dice que, Q de X divide a P de X, o en otro caso que Q de X es un divisor de P de X, ¿sí? Si a P lo podemos expresar de la siguiente forma. A P lo podemos ver, bueno, P de X lo podemos ver como Q de X multiplicado por S de X para algún S de X que pertenece a de X, ajá, y se denota pues como normalmente lo hemos venido viendo, y se denota, me refiero pues al curso anterior, a estructuras 1, se denota de esta forma, ¿sí? Va. Entonces, nos vamos a ir con ejemplos, definiciones, ejemplos, proposiciones. Por ahí si hay un resultado fuerte, un lema, un teorema, pues lo vamos a definir, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo 1. Vamos a tomar en el conjunto de anillos en R, o sea, perdón, el conjunto de polinomios con entradas reales, tomamos pues un cierto P, un P de X, que va a estar dada por el polinomio X al cubo, más X a la 2, más X más 1, ¿sí? Y pues vamos a tomar un cierto Q como X más 1. Bien. Entonces, ¿quién sería nuestro candidato idóneo para que, o sea, quién sería nuestro S de X para que Q divida a P de Q? Perdón, lo voy a escribir mejor, porque ya me estoy empezando a trabar, entonces lo voy a escribir. Q divide a P, Q divide a P de X, ¿sí? Y ya que debe de existir, ya que existe, ¿quién sería? Sería un S de X de la forma X al cuadrado más 1. Pues esto, pues obviamente vive en el conjunto de polinomios con coeficientes reales, vamos a ponerlo así, Q de X por S de X, esto va a ser igual pues a X más 1 por X al cuadrado más 1, y pues obviamente eso es
igual a x al cubo más x al cuadrado, este por este, ahora bien, más x más 1, ¿sí? Ese pues es un ejemplo solo para ilustración. Podemos pensar también en el siguiente ejemplo, pues ya hemos estado hablando de polinomios con coeficientes de clase de equivalencia, entonces pensemos en z, en z sub 3, o sea, el polinomio, el, el conjunto de polinomios con coeficientes de clase de equivalencia del 0, del 1 y del 2. Entonces, pues tomamos a, simple y sencillamente, a p de x igual a la clase del 2 por x al cubo más la clase del 1 y tomemos a q de x igual a la clase del 2 por x más la clase del 1, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, entonces podríamos pensar que Q, bueno, lo pondré lo mismo, Q divide a P de X, ya que existe pues sí, ¿no? Un S de X, que esto va a ser igual a las clases del 1 por x al cuadrado más las clases del 1 por x más las clases del 1. Esto pues perteneciente al conjunto de polinomios con coeficientes de clases de equivalencia aquí, ¿sí? En Z3. Ustedes lo pueden verificar. A ver, de hecho, justamente lo pondré acá. Esto es P de X, ¿no? Entonces, P de X se puede ver como la igualdad de Q de X por P de X. Perdón, ese. Bien, ahora pues empecemos como pues, a fortalecer estas nociones. Pensemos en, bueno, la siguiente proposición. Proposición. Vamos a darnos un cuerpo. Se hace un cuerpo. Y pues si nosotros tenemos a P que pertenece al conjunto de polinomios con coeficientes en C en ese cuerpo y tenemos un elemento en nuestro cuerpo, entonces vamos a decir que x menos a divide AP. Ajá. Bueno, AP de x. Y lo vamos a poner aquí como P de x para no perder la consistencia. Esto vive acá. Esto sí y solo sí P evaluado en A, pues esta cosa es una raíz de ese polinomio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo lo probamos? Prueba. Es una prueba de doble sentido, entonces vamos a suponer que en primer lugar supongamos que x menos a, esto de acá,
pues divide a P de X, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Entonces, lo que nos está diciendo es que existe un cierto S de X, esto que pertenece al conjunto de polinomios con coeficientes en el campo C, tal que nosotros podemos ver a P de X expresado como S de X, y pues esta cosa divide a P, ¿no? Entonces por X menos A, ¿sí? Y pues por lo tanto tendríamos que, bien, por lo tanto tenemos que si nosotros, o sea, y evaluando P de X en A, pues es sencillo, tenemos que P evaluado en A, esto va a ser igual a S evaluado en A por A menos A, que esto es igual a 0. Vale, ya tenemos una parte. Ahora vamos a suponer que, en primer lugar, que esto pasa, ¿no? Si P evaluado en ese punto A es igual a 0, entonces X menos A divide a P. Como necesitamos algo, necesito un ingrediente más, o que permítanme. Voy a hacerlo por otro método. Voy a hacerlo, bueno, déjenme ver. Entonces, supongamos que bajo las hipótesis que tenemos, supongamos que bajo las hipótesis que se tienen, las hipótesis que se tienen, y agregando pues esto, ¿no? Que nuestro polinomio P evaluado en un punto, esto es igual a 0. Entonces lo que queremos demostrar pues es que X menos A divide a P. A utilizar, entonces yo puedo ver, entonces, bueno, y CAP que pertenece pues al conjunto de polinomios con coeficientes en C. Entonces podemos ver a P expresado como S de X por Q de X, más R de X. Va. Tenemos eso de acá. Y esto, por cierto, esto es por el teorema de la división. Esto por el teorema de la división, para que no, por el teorema de esto es cierto esto es cierto por el teorema de la división. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, y como estamos invocando el teorema de la división, pues
Acordémonos que eso cumplía con la propiedad con el grado en este caso de R en X, esto va a ser menor estricto. Entonces, por cierto, el ejemplo último que vimos ayer, pues yo les pedí que lo siguieran pues dividiendo, ¿no? Y pues ya no era posible, no me había fijado en los exponentes. Entonces, tenemos esto de acá, o en otro caso, que R de X pues es el polinomio de ceros, ¿sí? Entonces, bien, tomemos si tomamos a Q de X como X menos A, entonces, ¿qué es lo que se tiene? Entonces, se tiene lo siguiente, bueno, que P de X lo podemos ver como S de X por X menos A más R de A, ¿sí? Perdón, este es R de X. No estoy evaluándolo. Esto es R de X. Y pues entonces con el grado de R de X, que esto tiene que ser menor o estricto que el grado de Q. Pero ¿quién es el grado de Q? Pues es evidentemente 1. Entonces, pues esto de acá tiene que ser el polinomio 0. Entonces tenemos que el grado de X es igual a 0, ¿sí? Por lo que me dice que lo que nos está diciendo que por lo tanto, que R de A, perdón, R de X, esto va a ser, pues, lo vamos a poner un coeficiente en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso está viviendo ahí y luego, pues, entonces podemos ver que P lo podemos expresar de esta manera. P va a ser igual a S de X por X menos A más B. Bien. Entonces, ¿qué falta ver? Evaluemos, ¿no? Por hipótesis, sabemos que esto de acá se cumple. Entonces, evaluando a P de X en A, tenemos que esto es igual a S de A por A menos A más B, que a la larga, pues esto ya sabemos que es igual a 0. Todo esto, pues me va a dar igual a B, ¿sí? Entonces, bueno, y esto por hipótesis, ¿no? Que P de A es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene? Que, bien, esto de acá, a ver, si esto es 0 y pues esto es igual a B, pero por esto de acá tenemos que P de A pues es igual a B, pero esto es igual a 0. Entonces, lo que concluye que, bueno, B tiene que ser 0, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos es que Q de X, que es igual a X menos A, pues divide a P de X. Y pues ya está. ¿Sí? Un ejemplo de eso. Ejemplo. Ejemplo 2, pensémoslo así.
Pensemos en el polinomio, sea el polinomio x, lo voy a pensar así, mejor así, el polinomio de las clases del 1 de x menos las clases de 3, que dividen a un cierto p de x. Esto pues va a ser igual a las clases del 1 por x al cuadrado más las clases del 1 por x más las clases del 1. ¿Sí? Esto pues que está viviendo en el conjunto de polinomios con coeficientes en las clases desde el 0 hasta el 12, ¿sí? Hasta las clases del 12. Entonces, ya que si nosotros evaluamos a P en las clases del 3, nosotros lo que vamos a obtener es lo siguiente. Bueno, veámoslo. Esto va a ser las clases del 1 por las clases del 3 al cuadrado más las clases del 1 por las clases del 3 más las clases del 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos pues es simple y sencillamente 3 al cuadrado, pues eso nos da las clases del 9 y por 1, pues esto va a ser igual a las clases del 9. Acá tenemos a las clases del 3 más las clases de las clases de perdón, esto es las clases del 1, ¿sí? Entonces, a la larga, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos pues aritmética de módulos, entonces eso va a ser igual a las clases del 13. ¿Y quiénes son las clases del 13? En Z13, pues es justamente las clases del 0, ¿no? Las clases del 0 en Z3. Bien, entonces, de hecho, nosotros podemos ver a P de X normalmente como, de hecho, nosotros podemos ver a P de X como, pues, una descomposición de esta manera, va a ser X menos las clases del 9, por X menos las clases del 3. Y pues se puede probar, ¿no? Sin embargo, nosotros observemos lo siguiente. Permítanme poner la página y pues lo pondré acá. Sin embargo, nosotros tenemos que, pongámoslo así. Lo voy a poner así. Creo que vamos a llegar a un convenio con ustedes. Sí. Ahora vamos a poner que, sin embargo, las clases del 1 por X menos las clases del 3, esta cosa no divide a P de X, que esto va a ser igual a lo que tenemos arriba, ¿no? Las clases del 1 por X al cuadrado más las clases del 1 por X más las clases del 1. ¿Sí? Esto pues que está viviendo en el anillo. Vamos a ver, déjame pensar. Nosotros tenemos, sin embargo, esto de acá no divide a P.
Ajá, en la clase, ajá, así mismo. En la clase de, bueno, en el conjunto, perdón, de los polinomios coeficientes, con coeficientes en los racionales, ya que viéndolo como ya números como tales, no como clases de equivalencia, nosotros tenemos que si P lo evaluamos en 3, por así decirlo, pues eso, pues vamos a tener que eso va a ser el valor numérico de 13 y obviamente pues eso va a ser distinto de 0, ¿sí? Esto pues estamos hablando por eso en los racionales. Entonces como que hay que tener cuidado con eso. Bien, con esto pues démosle vida a lo siguiente. Entonces nosotros pues necesitamos como manejar ese tipo de cosas porque bueno, lo vamos a poner así como un máximo común divisor, ¿no? De dos polinomios. El polinomio, vamos a hablar de un polinomio, lo voy a escribir. No quiero decir ahorita cosas que no, lo voy a escribir mejor. Vamos a verlo así, vamos a ponerlo. El máximo común divisor. Máximo común. El máximo común divisor. Y pues esto lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a considerar, bueno, vamos a decir, se dice que lo vamos a poner de esta manera, un polinomio de que está viviendo en el conjunto de polinomios con coeficientes en A, donde A pues es un cuerpo, donde A es un cuerpo, donde A es un cuerpo, entonces es el máximo, es el máximo, es el máximo común divisor, es el máximo común divisor de P de X y Q de X, ajá, y se escribe de esta manera. Vamos a ponerlo el máximo común divisor de dos polinomios, ajá, con coeficientes en A, pues esto pues ya sabemos va a ser T de X. Bien, entonces esto pues tiene que cumplir, sí y solo sí. Sí y solo sí, en primer lugar, vamos a decir que de X, si se recuerdan que era un polinomio mónico, pues un polinomio mónico, bueno, lo voy a poner así, es un polinomio mónico, es decir, eh, que, pues bueno, digamos que esta cosa es de este estilo, ¿no? A sub n por x a la n más a sub 2 a la x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, ¿sí? Entonces es mónico, o sea, si a sub n es igual a 1. Esto es un polinomio mónico. Y número 2, vamos a decir que d de x pues divide a p de x y además pues d de x divide a q de x. Bien, ¿sí? Y por último vamos a tratar que, bueno, para todo polinomio h en x que vive en el conjunto de polinomios con coeficientes en el cuerpo A, tal que, bueno, h de x, esto divide a tanto a p de x y h de x también divide a
Q de X. Entonces, ¿qué me está diciendo? En esencia, lo que me dice es que H de X divide a T de X. ¿Sí? Entonces, como una observación, el máximo común divisor de dos polinomios es el polinomio mónico de grado más alto que divide a ambos polinomios. ¿Sí? Bien, un par de cuestiones vamos a exigir, exigimos que el máximo común divisor sea mónico para que sea único. Y vamos a decir que si A no fuese un cuerpo, si A no fuese un cuerpo, o sea, no podríamos simplificar. No podríamos simplificar para obtener un polinomio. Para obtener un polinomio mónico. Ajá, ya que se puede ocurrir, ya que podemos encontrarnos, ya que se puede ocurrir que el conjunto de todos aquellos polinomios con coeficientes en A tenga divisores de 0, ¿no? Tenga divisores de 0. Ajá. Y pues por lo tanto no se pueda simplificar. No se pueda simplificar. Bien. Si tengo eso, entonces ya con eso pues va. Seguimos. Vamos a dar una proposición. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar sea P de X, Q de X, que vive en A de X, el conjunto de los polinomios con coeficientes en A, dos polinomios fijos, dos polinomios fijos. Ajá. Entonces vamos a decir que, bueno, voy a primero expresarlo así, que I lo puedo ver como el conjunto de todos aquellos polinomios expresados de esta forma, el polinomio de X, por un polinomio R de X, ¿sí? Más un polinomio Q de X por un polinomio S de X, tales que, bueno, este es el conjunto de todos aquellos polinomios vistos de esta forma, tales que, pues, R de X, S de X pertenecen al conjunto de polinomios con coeficientes en, ¿sí? Y pues vamos a decir, o sea, solo estamos pidiendo que esa cosa sea un anillo de polinomios,
Y pues vamos a decir que es un ideal, esta cosa es un ideal de el conjunto de polinomios con coeficientes en A y lo denotaremos por esta expresión de acá, lo vamos a denotar por 3 llaves de P de X, Q de X. Bien. Entonces, bueno, esa es una proposición, ¿no? Entonces, pues se puede probar. Lo que nos interesa ver es que este conjunto de acá, pues es un ideal eh, de el conjunto de polinomios con coeficientes en A. Entonces, bien, vamos para allá. Prueba. Nos vamos a dar dos elementos, dados dos elementos, dados un A1 de X, esto con esta forma que tiene acá. Entonces, como son para cualesquiera P de Q, P y Q que viven acá, los vamos a tomar así, ¿no? Vamos a tomarlo como P de X por un R sub 1 de X más Q de X por S de X. Esto donde está viviendo, pues obviamente vive en I. Y tomemos a un A sub 2 de X. Esto va a ser igual a P de X por R2 de X más Q de X. Este lo vamos a poner S sub 1 por S sub... creo que esto me está haciendo error. Por S sub 2 de X que viven en Y. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Pues para que esa cosa sea un ideal, si se acuerdan, ¿recuerdan eso? A ver si soy yo. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha Liga ahorita. ¿Me estaban escuchando bien? No sé si hubo problemas con el audio. Sí, un ratito es que escuchó entrecortado, pero ahorita sí se escucha bien. Bien, entonces estaba preguntándoles qué tenía que cumplir un conjunto para que sea un ideal de un anillo. Si se acuerdan, ¿no? O sea, que bueno, estamos agarrando dos elementos en este caso, entonces la diferencia de esos dos elementos, pues, ¿dónde tiene que estar? Pues tiene que estar en ese conjunto, ¿no? Esto de acá. Y pues aparte, para cualquier elemento que nosotros nos demos en el conjunto de polinomios con coeficientes en A, la multiplicación de uno de estos dos, pues siempre tienen que estar en I, ¿sí? Entonces, tenemos que, o sea, vamos a poner así, eh, a ver si se entiende, ¿no? Entonces tenemos que, dos cosas, tenemos que, en primer lugar, vamos a, bueno, la diferencia de A sub 1 de X menos la diferencia de A sub 2 de X, pues obviamente voy a hacerlo de una sola vez. Esto va a ser igual al polinomio de X por R1 de X menos R2 de X, ¿sí? Más Q de X por S1 de X menos S2 de X. Va. Entonces, esta cosa de acá, pues, vamos a ver. Esa cosa de ahí, pues,
¿Qué notan ustedes? Estos dos pues siguen viviendo, R y S pues siguen viviendo en el conjunto de polinomios con coeficientes en A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas cosas pues siguen viviendo acá y de igual manera esto de acá sigue viviendo acá, ¿no? Entonces, pues esto lo podemos ver más detallado. Esto lo podemos ver como P de X por un R sub 3 de X, donde R sub 3 de X pues es esto de acá, ¿sí? Y más un Q de X, donde por S de 3, donde esta diferencia es S sub 3. ¿Y dónde vive esto? Pues obviamente vive en I. No hay problema con eso. Y por otra parte tenemos, bueno, esto es la primera parte y la segunda parte pues es más que obvia, ¿no? Si tomamos A o para todo polinomio, para todo polinomio, lo vamos a llamar, para todo polinomio F, lo voy a llamar F, para todo polinomio, no me gusta eso. Tengo S, tengo Q, tengo R, tengo P, tengo U, tengo para todo polinomio G de este señor que acá, del conjunto de polinomios con coeficientes en A, perdón. Entonces tenemos que, bueno, si vamos a tomar a mi A1, ¿no? Mi A1, ¿dónde pertenece? Pues pertenece acá, o sea, y sea A1 que pertenece en I. Ajá. Entonces, pues es fácil ver que entonces es fácil ver que si nosotros operamos esas dos cosas, esos dos polinomios, A sub 1 con G de X, esto pues va a ser a la larga P de X por R1 de X, ajá, más Q de X por S1 de X multiplicado por G de X. ¿Sí? Entonces, ven, eso pues fácilmente pues se puede ver como P de X por, voy a asociar cosas acá, R1 de X por G de X más Q de X por S1 de X por G de X, ¿sí? Pero pues esta cosa donde está viviendo, pues vive en el conjunto de polinomios con coeficientes en A y pues justamente también R y S, ¿no? Entonces pues esa cosa no hay problema, las podemos operar y esto pues lo podemos ver de forma análoga a la parte 1 como P de X por, pongámoslo como de G' de X más Q de X por, no, G no, pongámosle R', donde es esto de acá, esta expresión más Q de X, perdón, por, S' de X, que es esto de acá, ¿sí? Y pues eso pues ya tiene la forma y de los elementos de I y pues por tanto viven I. Entonces, por lo tanto, tenemos que I es un ideal. Es un ideal. ¿Sí? Entonces, bien, como observación, ya para finalizar, vamos a ponerlo así. Vamos a poner que sí. Si nosotros tenemos que I es un ideal generado,
es un ideal generado. Esta cosa de acá es un ideal generado por los polinomios p de x y q de x. O sea, vamos a ver, y que va a ser igual al conjunto, bueno, pues el que tenemos arriba, ¿no? Va a ser el conjunto de todos los polinomios expresados de esta forma, p por r más q por s, ajá, para esto, pues para cualesquiera r y s en el conjunto de polinomios con coeficientes en A, ¿sí? Entonces existirá un polinomio. Entonces existirá un polinomio. Va a existir un polinomio, llamémosle t de x, ¿bien? Tal que nuestro ideal, ¿qué creen? Pues lo podemos ver como, déjenme ver, ajá. Bueno, como lo denotamos así, ¿no? Como entre corchetes t de x. Bien. Por lo tanto, lo que me está diciendo, es que va. Si nosotros tenemos a d de x, bueno, este d de x de hecho va a dividir a p de x y no solo a p de x, ¿no? Y va a dividir a q de x, ¿sí? Ya que, bueno, d divide a toda esa expresión que tenemos adentro, que va a ser p de x por r de x más q de x por s de x, ¿sí? Y pues con esto, además, vamos a tener que d de x, pertenece a y, tendremos que, o sea, tendremos que, bien, como pertenece a y, pues lo podemos expresar de una forma de los elementos de y, que son estos de acá. Los voy a poner, y como son en polinomios en p y q, lo voy a poner así como p de, ya no tengo letras, bueno, no, es que no quiero poner los mismos porque se puede confundir. B y D, lo voy a poner así. B más Q de X por un, no, S es D, no, B de E por un E de X. ¿Sí? Y pues vamos a ver otra parte. Por otra parte, si nosotros tenemos otro polinomio, este que divide a p de x y pues también divide a q de x, bien, se cumple que pues sh de x divide a t de x, ya que nosotros podemos ver que p de x se puede expresar como, lo voy a poner así como un m1 de x por h de x, y pues q lo podemos ver expresado como un m2 de x por h de x, ¿sí? Entonces
Entonces, lo que estamos diciendo es que d de x lo podemos ver como un h de x. Un h de x multiplicado por un b de x, que es este de acá, por m1 de x, más un de x por un m2 de x, ¿sí? Y pues por lo tanto, de x, de x es el máximo común divisor. Es el máximo común divisor. Esta cosa de acá es el máximo común divisor de P de x y Q de x. Bien, con esto ya estamos listos pues para definir lo que es el algoritmo de Euclides. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta acá. Gracias, Ángel. Yo pensé que ya se habían dormido.